a iniciar con el procedimiento ordinario y la primera etapa de este procedimiento, que es la etapa escrita. Recordemos que pudiéramos clasificar o dividir el nuevo procedimiento de justicia laboral en 3 etapas. La etapa escrita, la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. El día de hoy vamos a ver los requisitos de demanda, de la contestación, réplica, contrarréplica, objeciones, entre otros aspectos. A manera de breve recapitulación, podemos iniciar con el procedimiento de conciliación prejudicial, que veíamos la sesión anterior, que es obligatorio. Aquí puede haber, desde luego, dos resultados de este procedimiento de conciliación. El número 1, pues que se celebre un convenio. En caso de que las partes en el procedimiento de conciliación prejudicial logren un entendimiento y celebren un convenio, este convenio tendrá la condición de cosa juzgada y adquirirá así el convenio la calidad de título ejecutivo. Las implicaciones son que si se pactó en ese convenio un cumplimiento diferido de las prestaciones a las que hayan acordado las partes, hay una posibilidad de que la parte obligada al pago no lo realice en el plazo establecido en el convenio. ¿Qué sucede? Pues recurrimos a lo previsto por el artículo 939 de la Ley Federal del Trabajo. Ese artículo regula la etapa de ejecución del procedimiento ordinario. Desde luego que se trata de la ejecución de una sentencia, pero a la vez habla también de los laudos arbitrales que se logren en el supuesto de que se someta un conflicto colectivo a un procedimiento de arbitraje privado, o en los convenios celebrados ante los centros de conciliación, como es el caso que estamos mencionando. En ese supuesto, la parte que tenga a su favor el cumplimiento del convenio y no se haya realizado, puede acudir al tribunal para solicitar su ejecución conforme a las disposiciones de este capítulo, dándoles el mismo tratamiento que una sentencia. Recordemos también que se prevé en la conciliación prejudicial que el centro de conciliación remita de manera digital los documentos que se generen en el procedimiento, que pudieran ser 2, ya sea el convenio, que estamos mencionando en este caso, o en el supuesto en el que no se logre un convenio, la constancia de haber agotado el procedimiento de conciliación prejudicial. Al momento de que se haya agotado el procedimiento de conciliación, ya sea porque el patrón no asistió y por lo tanto el trabajador se le expide la constancia, o habiendo asistido el patrón no fue posible llegar a un entendimiento, pues en ese momento el trabajador ya puede iniciar el juicio propiamente ante el tribunal laboral. Y pues no hay que dejar de mencionar que existen algunos casos de excepción previstos por el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, por mencionarlos de manera muy genérica. Se trata de aquellos despidos causados por el estado de gravidez, por el embarazo de la trabajadora, o cuando se trate de un despido por discriminación, así como los asuntos de declaración de beneficiarios, prestaciones de seguridad social, derecho colectivo y trabajo forzoso. En todos esos supuestos se podrá acudir de manera directa al tribunal laboral a iniciar la demanda, y desde luego que habrá que justificar que se encuentra el trabajador en alguno de esos supuestos. Entonces decíamos, se inicia la primera parte del juicio laboral, que contempla una etapa escrita. Aquí hay varias novedades. Por primera ocasión se establece en el artículo 872 los requisitos específicos que deberá de contener la demanda. En unos momentos, además de mencionar los requisitos, les voy a mostrar un ejemplo que estuvimos desarrollando aquí en Mireles Abogados para facilitarlos, todos los formatos, así como las presentaciones que estamos viendo. Les recuerdo que estarán disponibles en la página de internet de nuestro despacho, que es www.mirelesabogados.com. Hay una sección de formatos en donde, además de otros formatos que ponemos a disposición, se encuentran los relacionados a este diploma. Veamos entonces cuáles son los requisitos de la demanda. La demanda deberá estar firmada y deberá señalar lo siguiente. Número 1, el tribunal ante el cual se promueve la demanda. Pueden ser tribunales locales, pertenecientes al Poder Judicial de las entidades federativas, o tribunales federales. Recordemos que las reglas de competencia entre autoridades locales y federales siguen siendo las mismas en razón del
del ramo de la industria a la que pertenezca la empresa, y por lo tanto, en caso de que se presente la demanda ante una autoridad incompetente, pues deberá de remitirla a la autoridad competente. La siguiente fracción es el nombre y domicilio del actor. Continúa con el nombre y domicilio del demandado. Y aquí hay una novedad muy interesante. Se abre la posibilidad para que el actor pueda señalar todos aquellos elementos que permitan la notificación del patrón. Los que tenemos ya algo de experiencia litigando materia laboral sabemos que la falta de emplazamiento de los demandados es uno de los motivos por los cuales se retrasan más los juicios laborales. Tratando de evitar esto, lo que hace el legislador es que abre la oportunidad para que los abogados de los trabajadores señalen, incluso que faciliten la liga de Google Maps o de alguna otra aplicación para ubicar a los notificadores, o incluso proporcionen las coordenadas satelitales con las que pueden ubicarse, así el punto en particular donde está la fuente de trabajo, e incluso acompañar fotografías. Creo yo que esto será de gran utilidad. También menciona que pueden exhibirse croquis y básicamente cualquier elemento que permita ubicar a la parte demandada. La fracción cuarta señala que se deberán de indicar las prestaciones que se reclamen. Fracción quinta, los hechos en que se fundan las peticiones. La fracción sexta, que es una novedad importante, las pruebas debidamente relacionadas. Ojo, entonces quiere decir que desde el momento en el que se presentan las demandas, el trabajador tendrá la obligación de exhibir e enumerar todas las pruebas que disponga y que tengan relación con su demanda. Y queda claro que no habrá oportunidad en el futuro de presentar más pruebas, salvo aquellas que se relacionen con hechos supervenientes o con las objeciones y tachas que se formulen en las etapas subsecuentes. En caso de existir un juicio anterior, deberá de informarlo también el trabajador, con independencia de que tenga relación con la litis en el presente juicio. Lo único que establece la reforma en el artículo 872, apartado A, es que se deberá de mencionar si existe algún juicio previo entre las partes contendientes en el juicio. El apartado B del artículo 872 señala además lo siguiente: se deberá de anexar a la demanda, fracción primera, la constancia que acredite la conclusión del procedimiento de conciliación prejudicial, desde luego salvo la salvedad que les mencionaba anteriormente, de aquellos casos de excepción en los que no sea indispensable agotar la conciliación prejudicial. Y deberán de aportar en estos casos de excepción los indicios que le crean, que le generen a la autoridad la razonable sospecha o la duda razonable, pues, de que realmente se encuentra en un caso de excepción de los ya mencionados. Por otro lado, se deberá de anexar también en su caso la carta poder cuando la demanda sea promovida por el apoderado de la parte actora. Y fracción tercera, las pruebas que disponga el actor, acompañados de todos los elementos necesarios para su desahogo. Es decir, no bastará con mencionar las pruebas, sino que las pruebas que estén en poder de la parte promovente deberán de ser exhibidas desde ese momento, así como los medios necesarios para su desahogo. En caso de que no pueda aportar directamente alguna prueba que tenga por objeto demostrar los hechos en que funde su demanda, deberá de señalar el lugar en que pueda obtenerse y las diligencias cuya práctica solicite con el mismo fin. El ofrecimiento de las pruebas deberá cumplir con los dispuestos en el capítulo correspondiente de la ley. Todas las pruebas, insisto, se deberán de ofrecer en el escrito de contestación. No lo perdamos de vista porque, insisto, se van a perder la oportunidad de ofrecer pruebas en el futuro. Una vez que se presente la demanda, se le va a correr traslado a la parte demandada, quien va a tener 15 días para emitir su contestación. En el módulo en donde veamos el procedimiento ordinario en la etapa de la audiencia preliminar, vamos a ver con más detalle los términos procesales de este nuevo procedimiento ordinario. No obstante, al final del módulo de hoy vamos a ver una línea de tiempo en donde vamos a repasar cada uno de los momentos, ¿no?, de este nuevo procedimiento. Veamos ahora los requisitos de la contestación. La contestación se deberá de presentar también por escrito, es decir,
se le va a correr traslado al patrón con el escrito de contestación y va a tener un término para presentar su contestación por escrito. ¿Qué deberá de contener? Número 1, los documentos con los que se acredite la personalidad. Si comparece el patrón como persona física, bastará con que la firme. Si es por conducto de un apoderado, va a ser ya sea persona física con la carta poder simple que contempla el artículo 692, y si se trata de una persona moral, con el testimonio notarial en el que se le haya concedido el poder a quien firme la contestación, o si se trata de un apoderado de persona moral, podrá ser mediante poder notarial o mediante carta poder simple firmada ante 2 testigos, pero que se acredite que quien le otorga ese poder tiene facultades, y para ello deberá de exhibir también el testimonio notarial con el que se acrediten las facultades del otorgante. Por otro lado, en la contestación se deberán de exponer de manera clara y circunstanciada los hechos y fundamentos de derecho de su contestación, y deberá de referirse a cada uno de los hechos de la demanda, afirmándolos o negándolos y expresando aquellos que ignoren por no ser propios. Cabe destacar que el silencio y las evasivas harán que se tengan por admitidos aquellos hechos sobre los que no se haya suscitado controversia, sin que sea admisible prueba en contrario. Por lo tanto, si no damos contestación a alguno de los hechos o los evadimos, no solamente se tendrán por admitidos, sino que se cierra la puerta para que se ofrezcan pruebas con los que se reviertan esos hechos. Además de lo anterior, se deberá de presentar las objeciones a las pruebas de la parte actora. Por lo tanto, deberemos de incluir en la contestación un capítulo de objeción a las pruebas ofrecidas por la parte actora. Asimismo, la contestación deberá de ofrecer las pruebas que tenga la parte patronal. Vamos a regresar un poco a algo que, bueno, es unas palabras ahí sacramentales que ya tenía nuestra Ley Federal del Trabajo, pero creo que vale la pena repasarlas, que son las siguientes. La negación pura y simple del derecho implica la confesión de los hechos. Es decir, si el patrón al momento de dar su contestación manifiesta que las consecuencias legales que argumenta la parte actora no son las que corresponden conforme a la legislación y niega que apliquen los artículos citados por la parte actora, esto no es suficiente para que se tenga por controvertidos los hechos de la demanda. Recordemos que hay una premisa importante o una regla en nuestro sistema jurídico, que las partes deben de invocar los hechos y será el juez quien determine la aplicación del derecho. Por lo tanto, si la parte demandada se concentra únicamente en señalar que no son aplicables los preceptos legales en los que pretende el actor fundamentar su acción, pues eso no va a ser suficiente para tener por controvertidos los hechos de la demanda. Por lo tanto, va a implicar la confesión de los hechos. Por otro lado, si solamente se confiesan los hechos de la demanda, no necesariamente se estarán aceptando el derecho. En todo caso, será el juez quien determine si los hechos, incluso aquellos confesados, tendrán la consecuencia o si se surten las hipótesis normativas de la Ley Federal del Trabajo y por lo tanto si aplican o no las consecuencias que pretende la parte actora. Esto es facultad del juez. Aplicar el derecho es facultad del juez. Las confesiones o las omisiones que hagan las partes respecto a los hechos no necesariamente van a entrañar la aceptación del derecho. Por otro lado, hay una disposición muy interesante de que en caso de que se niegue la relación de trabajo, ahí sí podrá la parte actora negar de forma genérica los hechos de la demanda, sin estar obligado a referirse a cada uno de ellos. Dicho lo anterior, veamos ahora lo relacionado al capítulo de pruebas. Además de controvertir cada uno de los hechos y manifestar su versión de los hechos de la parte demandada, deberá de ofrecer las pruebas que estén en su poder y acompañar las copias de traslado de las pruebas, ya que no se recibirán pruebas adicionales a menos que se refieran a la contrarréplica o a las objeciones
y tachas de los testigos, así como hechos supervenientes. Lo mismo que mencionábamos para la parte actora. Deberán de acompañarse los elementos necesarios para su desahogo y en caso de reconvención, en caso de que la parte demandada promueva una reconvención en contra de la parte actora, se van a seguir las mismas reglas que demanda y contestación. Es decir, se le va a correr traslado a la parte actora, quien tendrá 15 días para dar contestación y ofrecer pruebas. Y en su caso, objetar las pruebas que en vía de reconvención haya promovido la parte actora. Mencionábamos ya que la reconvención seguirá las mismas reglas establecidas para la demanda. Veamos entonces la parte relacionada con las objeciones y las réplicas. Vamos a recapitular lo que llevamos hasta el momento. Número 1. Presenta el actor su demanda por escrito y acompaña sus pruebas, así como también acompaña su documento con el que acredite haber desahogado el procedimiento de conciliación prejudicial. Se le corre el traslado a la parte demandada. La parte demandada tiene 15 días para emitir su contestación, objetar las pruebas de la parte actora y ofrecer sus pruebas. Posteriormente, el tribunal le va a correr traslado ahora a la parte actora con el escrito de contestación. La parte actora, cuando se le corra traslado con el escrito de contestación, va a tener a su vez 8 días para objetar las pruebas de la parte demandada y para formular su réplica. Y en su caso, en vía de réplica, podrá ofrecer también aquellas pruebas que se relacionen únicamente con la réplica. Y el ejemplo que estamos desarrollando y que les vamos a presentar más adelante, precisamente, pues tratando de hacer más ilustrativo, manejamos un supuesto en donde en vía de réplica, la parte actora estará ofreciendo algunas pruebas. Se deberá de acompañar también copia de traslado para cada parte de los escritos de objeción y réplica, y en su caso ofrecer aquellas pruebas, en caso de que se ofrezcan pruebas en vía de réplica, pues deberá de acompañar también copias de las mismas. En caso de que el patrón realice el ofrecimiento del trabajo, el trabajador deberá pronunciarse al respecto a formular su réplica. Y ahora sí le vamos a entrar al análisis de la regulación que se hizo a la figura del ofrecimiento del trabajo y que anticipábamos en el primer módulo. Veamos entonces cambios en el ofrecimiento del trabajo. Por primera vez en la legislación laboral se contempla la figura del ofrecimiento del trabajo. Antes no existía en la Ley Federal del Trabajo, es una figura que se había ido acuñando a través de distintas jurisprudencias que datan desde nuestra primera Ley Federal del Trabajo y poco a poco han ido agarrando forma con las distintas reformas que hemos tenido a nuestra ley. Y pues bueno, todos sabemos que las últimas jurisprudencias, el criterio que teníamos hasta antes de la reforma es que el ofrecimiento del trabajo hecho de buena fe tenía un efecto procesal muy importante, en donde si el patrón negaba haber despedido al trabajador y ofrecía el trabajo en los mismos términos en los que venía desempeñando el trabajador, entre otros factores que permitían calificar el ofrecimiento como de buena fe, sería entonces el trabajador quien estaría obligado a acreditar la existencia del despido. Bien, lo que hicieron los legisladores es que en la exposición de motivos manifiestan que esto era complicadísimo para los trabajadores y que los dejaban en un estado de indefensión, porque mencionan los legisladores en la exposición de motivos que en la gran mayoría de los casos el despido del trabajador ocurre en lugares cerrados donde no hay testigos, no hay ningún rastro de ese despido y por lo tanto en la mayoría de los casos el trabajador estaba imposibilitado para realmente acreditar acreditar el despido. Esto desde luego que es cierto, no podemos perder de vista que en una gran cantidad de supuestos, en una gran cantidad de casos, pues se utilizaba como una mera estrategia de defensa y a la hora del juicio el trabajador no tenía ningún elemento para acreditar el despido injustificado. Por lo tanto, ¿qué hace el legislador? Establece que el ofrecimiento del trabajo no va a tener por efecto el revertir la carga de la prueba. ¿Qué sucede? Pues ahora el patrón
va a tener que acreditar su dicho. Y si me permiten, voy a leer de manera textual cómo quedó el artículo 784, que es el que distribuye las cargas de la prueba, que es donde se agregó esta fracción que regula ahora el ofrecimiento del trabajo. Artículo 784, fracción sexta. Constancia haber dado por escrito el trabajador o al tribunal. Esto, en todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre. La negativa y lisa y llana del despido no revierte la carga de la prueba. Asimismo, la negativa del despido y el ofrecimiento del empleo hecho al trabajador no exime al patrón de probar su dicho. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es el alcance de esta reforma? ¿Cuál es el alcance de estas disposiciones? Analicemos primero el segundo párrafo de la fracción sexta. La negativa lisa y llana del despido no revierte la carga de la prueba. Esto es, si el patrón no establece qué es lo que realmente ocurrió, no va a haber una reversión de la carga de la prueba. Lo que tendrá que hacer el patrón es no solamente negar el despido, sino manifestar cuál es la realidad, qué es lo que realmente ocurrió. Digamos, si el trabajador manifiesta que el día 1 de febrero fue despedido de manera injustificada a las 12:30 dentro de su jornada de trabajo, el patrón tendrá que contestar y decir que a las 12:30 el trabajador se encontraba laborando. Por dar un ejemplo, tan es así que terminó su jornada hasta, digamos, a las 4 de la tarde y se retiró a la fuente de trabajo. Eso es no solamente negar de manera lisa y llana el despido, sino manifestar cuál fue la realidad de los hechos. Si el patrón lo manifiesta de esta manera y lo acredita, entonces ahora sí será el trabajador quien tendría que demostrar que efectivamente hubo un despido injustificado. Por otro lado, cuando se niega el despido y se ofrece el trabajo, pues no exime al patrón de probar su dicho, tal como lo acabo de mencionar. Ahora, si el patrón dice que a las 12:30 del día 1 de febrero el trabajador simplemente se retiró de la fuente de trabajo, pues también estará obligado el patrón a demostrar lo anterior. Me decían muchos colegas abogados, entonces ya no necesitamos ofrecer el trabajo, entonces ya no nos sirve ofrecer el trabajo. Ahorita les voy a mencionar un supuesto en donde sí valdrá la pena ofrecer el trabajo. Pero lo que hace el legislador es que, a manera de contrapeso, abre la oportunidad de que el patrón pueda ahora sí acreditar la causal de rescisión, aun cuando no haya exhibido el escrito de aviso de despido al trabajador. De manera que lo que hizo el legislador, analizó la situación y desde su punto de vista le quitó la posibilidad al patrón de estar negando el despido y ofreciendo el trabajo, pero le abrió la puerta de defenderse cuando existe en realidad una causal de rescisión. Y expone el legislador que, en la exposición de motivos, que esto es porque muchos patrones, sobre todo en las empresas micro, pequeñas y medianas, pues no cuentan con infraestructura o con asesoría jurídica suficiente y por lo tanto, pues en muchas ocasiones, aun cuando el trabajador había incurrido en una causal de rescisión, no siguieron las formalidades del artículo 47. Veamos entonces cómo quedó el artículo 47 después de la reforma del 1 de mayo del 2019. Establece ahora que el aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el momento del despido o bien comunicarlo al tribunal competente. Es decir, la obligación de comunicar el aviso sigue existiendo. La falta de aviso al trabajador personalmente o por conducto del tribunal por sí sola presumirá la separación no justificada, salvo prueba en contrario que acredite que el despido fue justificado. Anteriormente recordemos que era una presunción que no admitía prueba en contrario. Era una consecuencia automática. Si no había un aviso de despido entregado al trabajador de manera personal o por conducto del tribunal, automáticamente estábamos ante un despido injustificado. Esto fue muy criticado desde el momento en el que se adicionó a la Ley Federal del Trabajo y los argumentos que se exponían en ese entonces, cuando fue la adición de esta disposición, fue que estaban condenando al patrón desde antes de que iniciara el juicio. Y para esto, si me permiten, vamos a hacer un análisis
brevemente histórico de lo que ha sido el artículo 47 desde la distinta, o desde las primeras reformas déjenme replantearlo, desde que se publicó nuestra actual Ley Federal del Trabajo. Les voy a compartir un artículo publicado por un servidor en mi página de internet, en donde analizo de manera extensa la historia del artículo 47. Este es el artículo que publiqué respecto al aviso del despido a la luz de la reforma laboral del 2019. Antecedentes históricos, pues está que en la Constitución de 1917, la facultad para legislar en materia laboral le correspondía particularmente al artículo 73, fracción séptima, al Congreso, para expedir las leyes de trabajo reglamentarias del artículo 123. Ahora vamos haciendo un adelanto, vamos viéndonos a la parte importante. Vámonos a la Ley Federal de Trabajo de 1931. En el artículo 121 se listaban las causales de rescisión. Sin embargo, en esta primera Ley Federal del Trabajo no se mencionaba la obligación de notificar al trabajador de la rescisión de la relación de trabajo. Cuando se publica el 1 de abril de 1970 la nueva Ley Federal del Trabajo, se establecieron en el artículo 47, que es el que tenemos ahora vigente, las causales de rescisión. Sin embargo, no obstante que se introduce por primera vez la obligación del patrón de entregar el aviso, no se estableció la consecuencia de la falta del aviso. Esto fue duramente criticado. Posteriormente, en la reforma procesal del 4 de enero de 1980, fue cuando se introdujo la consecuencia de la falta del aviso. Se mencionaba que el aviso tiene por objeto fundamental hacer posible que el trabajador despedido conozca oportunamente las causas de rescisión y que la modificación del artículo 47, decían entonces los legisladores de la exposición de motivos, era indispensable para hacer operantes las nuevas reglas de carácter probatorio. Esto fue también muy criticado porque las críticas se centraban en lo siguiente. Viola la garantía de audiencia del patrón, ya que ante la falta de aviso por escrito se encontraba impedido para acreditar la conducta que motivó el despido. Es decir, condenaban desde antes de iniciar el juicio. Aún confesando el trabajador que había incurrido en alguna causal, si no había aviso por escrito, el despido sería considerado injustificado. Si el patrón no sabía escribir o por cualquier motivo estaba impedido para elaborar el escrito, el despido sería considerado injustificado. Todas estas son críticas que se le hacen a la reforma de 1980, que bueno, era en realidad lo que teníamos incluso hasta el día de hoy o hasta antes de la reforma del 2019. En el texto de la reforma del 2019 se adiciona o cambia la redacción del artículo 47 para quedar que la falta de aviso va a presumir, aquí tenemos, la falta de aviso al trabajador presumirá separación no justificada salvo prueba en contrario. Antes de la reforma teníamos una presunción absoluta que no admite prueba en contrario y después de la reforma tenemos una presunción juris tantum, aquella que permite la prueba en contrario. Esta presunción juris tantum creemos que es más acorde a la Ley Federal del Trabajo, más armoniosa con el resto de la ley, ya que es la que encontramos en diversos artículos. Por ejemplo, el artículo 21 es una presunción también juris tantum cuando presume la existencia del contrato y la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. Así como el artículo 784, que presume ciertos los hechos alegados por el trabajador, salvo prueba en contrario, y también el artículo 805 de la inspección, que prevé aquellos documentos, la consecuencia de no exhibir los documentos que está obligado el patrón en términos del 804 a exhibir en juicio, y establecerá la presunción de ser ciertos los hechos que el actor presente en su demanda, salvo prueba en contrario. Por lo tanto, opinamos que la reforma al artículo 47 protege al trabajador
ya que la falta del aviso le sigue generando la presunción de que fue injustificado, pero la nueva redacción garantiza el derecho de audiencia al trabajador. Sigue habiendo seguridad jurídica para las partes, ya que la calificación del despido dependerá que el patrón acredite efectivamente se ingresa una causal de rescisión y se preserva la garantía de audiencia del trabajador, ya que en caso de que el patrón conteste en la demanda argumentando un despido, el trabajador que no tenía conocimiento por no haber recibido el aviso por escrito tendrá la oportunidad de ofrecer pruebas adicionales relacionadas a los hechos que se señalen constitutivos de una causal de rescisión. De manera que consideramos nosotros que es afortunada la modificación que se hace al artículo 47 y que por lo tanto va a sostenerse en caso de que se llegara a combatir la constitucionalidad de la reforma al artículo 47. Esto es contrario a la opinión de algunos juristas que mencionaban que se deje en estado de indefensión al trabajador, opinaban, mejor dicho, que la reforma del artículo 47 deja en estado de indefensión al trabajador al no conocer o no tener certeza del aviso de despido. Sin embargo, insisto que yo considero que esto no es cierto, porque si el patrón argumenta en la contestación que existió una causal de rescisión y es en ese momento cuando el trabajador conoce de lo anterior, pues sigue teniendo la oportunidad de hacer manifestaciones al respecto y además de ofrecer las pruebas que acrediten su réplica, sus argumentos en contra de estos hechos que para él resulten novedosos. Continuamos ahora con el procedimiento escrito. Con lo anterior ya dimos la opinión de un servidor respecto al ofrecimiento del trabajo y la reforma también al artículo 47 respecto a la posibilidad de dar aviso de despido, de acreditar la causal de rescisión, no obstante de no haber dado el aviso por escrito. Vámonos ahora a la contrarréplica. En el escrito de réplica y sus anexos, una vez que el trabajador lo presente, se correrá traslado a la parte demandada, otorgándole un plazo de 5 días para que formule su contrarréplica por escrito y, en su caso, objete las pruebas que se hayan ofrecido con este. En caso de que la parte demandada ofrezca pruebas en relación con la contrarréplica, deberá de acompañar también copias de las mismas para que se le corra traslado a la parte actora. Y esta, en el término de 3 días, manifieste lo que a su interés corresponda. Entonces, recapitulemos rápidamente. Demanda, 15 días para... Vamos a ver este diagrama donde vamos a recapitular rápidamente. Número 1, tenemos el procedimiento de conciliación prejudicial que establece la ley que deberá deshogarse en máximo 15 días. Posteriormente, se presenta la demanda por escrito, se adjuntan las pruebas y tenemos 15 días para dar contestación. Cuando el patrón da contestación, deberá de adjuntar sus pruebas y objetar las pruebas de la contraria. Posteriormente, tendrá 8 días la parte actora para sus objeciones y sus réplicas. En vía de réplica, la parte actora deberá, primeramente, en caso de que haya un ofrecimiento del trabajo, pronunciarse respecto al mismo. Por otro lado, ofrecer las pruebas relacionadas con la réplica y objetar las pruebas de la parte demandada. Posteriormente, se tendrá la parte demandada 5 días para su contrarréplica. En la contrarréplica, podrá exhibir las pruebas relacionadas con la réplica y objetar las pruebas ofrecidas por la parte actora en la réplica. Y por último, tendrá la parte actora 3 días para hacer sus manifestaciones. Posteriormente, una vez que hayan transcurrido todos los términos, el tribunal fijará la fecha para el desahogo de la audiencia preliminar, que deberá ser dentro de los 10 días siguientes, y una vez desahogada la audiencia preliminar, dentro de los 20 días siguientes, se llevará a cabo la audiencia de juicio. Esto es básicamente el procedimiento ordinario. En el siguiente módulo veremos a detalle el desahogo de las
audiencias preliminares y audiencias de juicio, así como las etapas y los términos procesales con mayor detalle. Pasemos entonces al análisis de los ejemplos de demanda, contestación, réplica y contrarréplica que hemos preparado para efecto de este módulo. Este formato que les vamos a mostrar es desde luego nada más un modelo que ustedes podrán modificar. Iniciamos entonces. Primero estará dirigida al tribunal laboral que en turno le corresponda del partido judicial, ya sea a nivel local o a nivel federal, dependiendo del giro de la empresa. Estamos siguiendo con las partes que utilizamos en el ejemplo del procedimiento de conciliación prejudicial. Entonces, comparece la parte actora, el trabajador Juan Antonio López Sánchez, mexicano mayor de edad, por su propio derecho, señalando domicilio procesal y otorgando poder a un servidor como su apoderado legal en términos del artículo 692, fracción primera y segunda, así como 696 de la Ley Federal del Trabajo. Me indica cuáles son las facultades que me está otorgando y continúa con lo siguiente. Primeramente, a fin de dar cumplimiento al artículo 684-B de la Ley Federal del Trabajo, manifiesta haber agotado el procedimiento de conciliación prejudicial sin haber logrado un convenio conciliatorio, lo cual acredita con la constancia expedida por el Centro de Conciliación de Baja California con residencia en Mexicali, misma que se adjunta a la presente demanda. Una vez manifestado lo anterior, por medio del presente escrito, vengo a demandar a la empresa y señala los datos de la empresa. Primeramente el nombre, después el domicilio de la misma y para efecto de ubicar a la empresa, menciona tanto o proporciona la liga a Google Maps, donde se ubica la empresa, la ubicación satelital que le arroja también Google Maps, así como las fotografías del exterior de la fuente de trabajo. Aquí utilicé una genérica que obtuve de Internet. Por otro lado, para efecto del reclamo del pago y cumplimiento de todos y cada una de las siguientes prestaciones, y señala las prestaciones que se están reclamando en el juicio. Se trata de un despido injustificado, por lo que reclama la indemnización constitucional, la prima de antigüedad, sus prestaciones directas, sus salarios caídos y los intereses que en su caso se generen. Continuamos con una relación de los hechos y consideraciones de derecho. Aquí es el estilo que manejamos acá en el despacho. Después de mencionar todos los hechos del despido, continuamos con el capítulo de derecho y posteriormente la parte novedosa, el capítulo de pruebas. Hay que recordar que se debe de, vamos a poner aquí a Juan Pérez, su carácter de gerente de recursos humanos. Se ofrecen dos pruebas, la confesional sobre hechos propios. Se ofrecen dos confesionales para hechos propios, instrumentales y presuncionales. Esto es básicamente el escrito de demanda. Con el escrito de demanda se corre traslado a la parte demandada, quien deberá de dar contestación. Recordemos que contará con 15 días para dar contestación. Y veamos ahora un ejemplo del escrito de contestación de demanda. Bueno, aquí ya tiene un número de expediente, le pusimos ahí el 1 del 2020 y ya se señala cuál es el tribunal laboral que le corresponde. Para efecto del ejemplo, el primer tribunal laboral del Partido Judicial de Mexicali, Baja California. Comparece el licenciado Alejandro Martínez Ramos, mexicano mayor de edad, en su carácter de apoderado legal de la empresa comercial Flash del Noroeste y acredita su personalidad en términos del instrumento notarial que adjunta. Después continúa con el capítulo de contestación a las prestaciones, dando contestación a cada una de las prestaciones. Continúa con el capítulo de contestación a los hechos, en donde se refiere a cada uno de los hechos, negándolos o afirmándolos. En este ejemplo les mencionaba que se trataba de un despido injustificado. Aquí, para efecto de hacer más interesante este ejercicio, señalamos que lo narrado por el actor es falso, ya que la realidad es que el día 1 de abril del 2020, aproximadamente a las 9:30 horas, estando en las oficinas de recursos humanos de la empresa, dentro de la fuente de trabajo donde laboraba el hoy actor, el C. Rafael Contreras Lunas, en su carácter de gerente de recursos humanos y apoderado de la empresa comercial Flash,
le indicó de manera verbal al hoy actor que estaba despedido por haber incurrido en la causal de rescisión del artículo 47, fracción décima, y señala las faltas que son los días 3, 9, 16 y 20 de marzo del 2020, sí que exista justificación. Es decir, que el trabajador argumenta en el escrito de contestación que no fue un despido injustificado, sino justificado, y señala cuáles fueron los hechos que fundamentaron la rescisión de la relación de trabajo, el fundamento, que es la fracción décima del artículo 47. Por lo tanto, en el capítulo de pruebas, con la intención de destruir la presunción ante la falta del aviso por escrito, ofrece confesional y documental consistente en listas de asistencia. Lo demás, pues lo desarrollamos de una manera muy breve. Siguiente capítulo muy importante es el capítulo de objeción a las pruebas ofrecidas por la parte actora, con fundamento en el artículo 873, guión A de la Ley Federal del Trabajo. Se objetan las confesionales sobre hechos propios. Recordemos que en términos de la reforma, el artículo 787 en el inciso B y D establece que el juez podrá limitar la cantidad de absolventes que se hayan ofrecido para la confesional de hechos propios cuando las confesionales versen sobre los mismos hechos y que los comparecientes pues resulta innecesario su desahogo porque pudiera causar una dilación indebida al juicio. Entonces, para efecto del ejemplo, el actor ofreció dos confesionales sobre hechos propios a cargo de dos personas respecto a los mismos hechos. Entonces, bueno, aquí el patrón las objeta en ese sentido. Pasemos ahora al siguiente escrito, que es el de réplica por parte de la parte actora y objeción de pruebas ofrecidas por la parte demandada. Objeción de pruebas del actor sobre las pruebas de la parte demandada. Aquí tenemos ahora ya la parte actora, formular réplica al escrito de contestación en términos del artículo 873-B. ¿Y qué es lo que dice el actor para efectos del ejemplo? Pues dice que es falso primeramente que el día 1 de abril lo hayan despedido de manera justificada. E incluso manifiesta que es falso que haya faltado de manera injustificada los días 3, 9, 16 y 29 de marzo. Incluso el trabajador manifiesta que el día 3 de marzo no fue una falta injustificada, sino que se trataba de una incapacidad por estar enfermo de gripe, tal como hace constar en el certificado de incapacidad expedido por el IMSS de fecha 2 de marzo del 2020, en donde se extiende una incapacidad por un día, que es el día 3 de marzo, y que se adjunta como prueba en vía de réplica. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este juicio simulado? Bueno, el trabajador dijo haber sido despedido injustificadamente, el patrón dijo que no fue un despido injustificado, sino fue justificado, y trata de desvirtuar o de destruir la presunción ante la inminente falta de aviso entregada al trabajador. Argumenta una causal de rescisión consistente en 4 faltas, ofrece sus pruebas y en vía de réplica el trabajador hace manifestación respecto a lo anterior, niega que le hayan manifestado que hubo un aviso por las faltas el día 1 de abril, asimismo niega haber faltado particularmente el día 3 de marzo y argumenta un hecho novedoso que es la existencia de un certificado de incapacidad. Objeta posteriormente en el capítulo de objeciones de manera genérica las pruebas ofrecidas, así como de manera específica la autenticidad de la documental ofrecida por el patrón en el número 2, que es un reporte de asistencia, un control de asistencia que dice el trabajador que es falso. Asimismo, en el capítulo de pruebas, pues ofrece el trabajador el certificado de incapacidad que anuncia en su réplica. ¿Qué es lo que hace ahora el patrón ante este hecho novedoso? Pues en vía de contrarréplica. Voy a mostrar ahora el escrito de contrarréplica que formuló el patrón. Comparece ahora el patrón para en vía de contrarréplica manifestar lo siguiente. Se insiste en las manifestaciones realizadas en el escrito de contestación, manifestando que el hoy actor jamás informó al patrón respecto a la supuesta incapacidad que manifiesta en vía de réplica.
incumpliendo así con lo dispuesto por la fracción quinta del artículo 134 de la ley, al no haber dado aviso de la supuesta causa justificada que le impedía concurrir a su trabajo, motivo por el cual, ante dicho incumplimiento de la parte actora, la patronal no tenía más opción que considerar la falta como injustificada. Por tal motivo, se insiste que el trabajador incurrió en la causal de rescisión invocada en el escrito de contestación. Y por último, un capítulo de objeción a las pruebas ofrecidas en vías de objeción por parte de la actora en el presente juicio. Sí es un poco complicado hilar todas las etapas de este procedimiento escrito, pero aquí yo creo que en este diagrama pues es posible entenderlo de manera clara. En el ejemplo que estuvimos desarrollando en la etapa de contestación, se adjuntaron, se señaló pues un hecho novedoso que era el despido justificado. El trabajador manifiesta en la réplica sus argumentos, ofrece pruebas, en la contrarréplica se objetan las pruebas y se ofrecen las pruebas de la parte demandada. Y con eso estaríamos desahogando ya toda la etapa escrita del nuevo procedimiento laboral, y por lo tanto quedaría solamente 3 días para que el trabajador haga sus manifestaciones respecto a la contrarréplica de la parte demandada, y señalaría el juez la fecha para el desahogo de la audiencia preliminar dentro de los 10 días siguientes. Con eso damos por concluido este tercer módulo.